Hola, el asunto de hoy es el abandono de la ciudad para ir al campo, lo que se llama el movimiento de los nuevos pobladores o de los neorurales. El asunto tiene mucha más miga de lo que parece y yo lo voy a desgranar a partir de mi experiencia, que es mucha, puesto que he estado en muchos proyectos de vida neorural, también de vida rural, y podéis encontrar de estos asuntos pues vídeos míos de relativo interés, algunos ya de 7, 8, 9 años que están en otros canales, pero que siguen conservando su validez. Y en la presencia mía en estos lugares donde gente proveniente de la ciudad intentaba buscarse un sitio donde vivir en el campo, organizar una comunidad o bien vivir en solitario, pues yo tomaba nota de todo lo que se iba planteando allí, de los problemas que había, y conservo muchas notas, algunas ya de hace 10 años, incluso algunas más, y esto es lo que voy a usar hoy. Con el objetivo claro, aprender de las experiencias que ha habido para mejorar la capacidad de salir adelante con éxito en aquellas personas que decidan dejar la ciudad y retornar al campo. En uno de estos lugares donde yo estuve hace, me parece, 6 años, en la provincia de Jaén, en las sierras del norte de Jaén, pues había sucedido algo curioso. Ese sitio, abandonado en los años 60 del siglo pasado, una aldea de cabreros, muy bonita por cierto, con un río precioso, pues allí había ido una gente desde Madrid y lo había intentado repoblar, dar vida en el año 1982-83. Aquello fracasó, ellos dejaron el proyecto después de un par de años, pero luego se volvió a intentar por el año 2012, me parece. Yo estuve allí en 2013 o 2014, no me acuerdo bien. Este proyecto inicialmente buenísimo, que llegó a incluir unas 20 personas, pues también salió mal. Es decir, en un mismo lugar, en un mismo sitio, habitando las mismas casas que habían hecho los cabreros y que habían estado deshabitadas, pues dos tipos de personas muy distintas, unas provenientes de Madrid y otras más bien del área de Murcia, pues habían fracasado. Pero los fracasos son la antesala del éxito. A mí lo que me interesa es aprender de esto, aprender para proporcionar saberes ciertos, si me permitís la pedantería, consejos, digo consejos a quienes vuelvan a querer intentarlo. Recomiendo, antes de seguir, un vídeo último mío, que es Retornando la naturaleza a la ruralidad, a la vida auténtica. Aquí en este vídeo hay muchas claves de cómo puede realizarse con éxito una ida a la ruralidad. Os lo recomiendo. Pero el libro que ha dado origen a todo esto, que ya tiene 11 añitos, es mi libro más antiguo, pues es Naturaleza, Ruralidad y Civilización. No trato explícitamente del retorno al mundo rural, pero sí de la crisis de la ruralidad, y de manera indirecta se explica que las ciudades son infectas, son lugares artificiales, son espacios donde la vida no puede avanzar y que en cuanto entran en crisis la gente comienza a abandonarlas. Eso ha pasado en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las sociedades, todas. Las ciudades son algo de quita y pon, suben con el ascenso del Estado, con las instituciones de propiedad privada concentrada, y como éstas llevan dentro de sí mismos los gérmenes de su propia destrucción, cuando empiezan a entrar en decadencia, en declive, pues entonces la gente deja las ciudades en su artificiosidad y vuelve al campo, que es la vida auténtica, la vida natural. Y estos ciclos son los que ahora se están reproduciendo como el agravamiento de la crisis de la ciudad. La crisis de la ciudad actual no es nueva, tiene ya unos 20 años, yo la situaría aproximadamente, por poner una fecha muy relativa, claro, en 1990, entonces llevamos ya 30 años de descrédito creciente de crisis de la ciudad. Pero los acontecimientos del año 2020 pues le han agravado. Por ejemplo, uno que yo no contaba con él, pero ha sucedido, que es el desabastecimiento de los alimentos básicos, que se ha dado en varias ocasiones y en diversos momentos del año 2020. Esto ha hecho a la gente pues pensar que
En el campo, al menos si tiene un trocito de tierra y domina algunos saberes y algunas habilidades, puede conseguir lo básico, mientras que en la ciudad, que dependemos de redes de comercialización complejas, complejísimas, descomunales, que en determinados momentos han manifestado su fragilidad, su debilidad, su incompetencia. La ciudad es incompetente. Parece mucho, tiene mucha farfolla en un momento dado y luego se va desmoronando. Eso ha pasado en todas las ciudades de la historia, todos los ciclos de decadencia. Así pues, es mi libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, el fundamento, digamos, filosófico, como se dice ahora, de filosofía, de cosmovisión, de concepción del mundo para todo esto, puesto que yo, a fuer de revolucionario, tengo que apostar por lo que es estable, lo que tiene futuro, que es la vida rural. No la vida rural en el sentido de en contraposición a la urbana, sino una vida rural sin ciudades, lo digo así de claro. Pero claro, voluntariamente, claro, no. Entonces, mi intervención hoy va a consistir en dos partes. Por un lado, los fundamentos de cosmovisión y de ideología en lo referente al problema tratado, que es el abandono de la ciudad para marchar al campo, y en segundo lugar, algunos consejos prácticos. Quiero decir que como integrante de la Asociación del Común y también del proyecto Revolución Integral, estamos preparando todo un conglomerado para estimular y ayudar esto, de tal manera que el retorno al campo se convierta en un gran movimiento popular que implique, no como habrá unas docenas de personas en todo el país, que es como mucho lo que da de sí el asunto, quizá un centenar, sino que a miles y a docenas de miles de personas. Pero para esto, para lograr esto, que muchos lo deseamos, tiene que darse en primer lugar una cosmovisión, un enfoque, un proyecto y un programa. No se trata de decir yo me quiero ir, eso está bien, pero es parcial, hay que decir, bien, ¿te quieres ir? ¿En qué contexto? ¿Con qué ideología? ¿Con qué programa? ¿Con qué proyecto? Porque eso es lo que hará que se vaya más gente. Y os voy a decir algo. La probabilidad de que un proyecto de repoblación, de retorno al campo, sea exitoso es directamente proporcional al número de proyectos que haya, porque cada uno de ellos puede ayudar a los otros, los ayuda de hecho, los convierte en fuente de inspiración, fuente de conocimiento, fuente de ayuda mutua, y también si alguien tiene un proyecto o está en un proyecto que salga mal, pues puede incorporarse a otros que salga bien. Pero cuanto más escasos sean las operaciones de salida a la ruralidad, más fácil es que cada una de ellas acabe en fracaso. Por tanto, o todos o casi ninguno, o todos o ninguno. Y esta es una lógica que yo vengo estudiando, una lógica inherente a estos asuntos que yo vengo estudiando pues desde hace ya probablemente 12 años. Estudiando quiero decir pues cómo hago yo las cosas, con papel y lápiz, es decir, escuchando, atendiendo, compartiendo la vida con las personas de estos proyectos y luego tomando notas, haciendo mis reflexiones, volviendo a tratar. Yo llevo pues en contacto con personas de estos asuntos desde hace muchos años, las veo periódicamente, volvemos a charlar del asunto, intercambiamos opiniones, algunos de ellos o de ellas han cambiado ya de lugar, de espacio, varias veces, otros continúan en su proyecto inicial, no hay muchos que han triunfado, pero sí algunos, y unos terceros pues han vuelto a la ciudad más o menos con el rabo entre las piernas. Pero el fracaso es una fuente enorme de conocimiento. Por tanto, vuelvo a pedir a quienes hayan participado en una operación de retorno al campo que no se avergüencen de su fracaso, sino que lo conviertan en fuente de inspiración y conocimientos, que hagan un vídeo, si no lo quieren hacer solos, que se pongan en contacto conmigo, o que me hagan llegar sus opiniones, sus balances por años que haya transcurrido desde que fueron al campo, y entonces conjuntamente, o bien ellos por su cuenta, o bien ellos y yo, o bien yo, convertimos eso en saberes útiles para las personas que quieran dar el salto, porque lo importante es dar el salto de la ciudad al campo. Voy a tratar en primer lugar de los fundamentos ideológicos, si queréis también podemos llamar fundamentos doctrinales o de cosmovisión. Para ello hay que pensar con complejidad.
En realidad pensar es pensar con complejidad. El pensamiento simplista no es pensamiento, es solo como un resbalar sobre los problemas. Por tanto, cuando nos enfrentemos a este asunto, poneros en disposición de complejidad mental. Es mucho más, muchísimo más que me quiero ir, dónde me voy y 2 o 3 cositas más sobre que quiero aprender horticultura o cómo hacer una casa en el campo. Eso es una parte pequeña y secundaria del asunto y de ello principalmente no depende los logros o los fracasos, depende de otros elementos. En primer lugar, el por qué te quieres ir al campo, por qué y cómo, qué tienes en la cabeza, por qué y para qué lo haces. Estas cuestiones fundamentales, si vas a dar el salto, es lo primero que tienes que plantearte, lo primero que tienes que reflexionar. Porque el salto de la ciudad al campo no es un simple cambio de lugar ni de paisaje. Esto es un error muy grande. No se trata de coger el coche y decir, bueno, pues me voy a 300 kilómetros de donde vivo en la ciudad y ya estoy en el campo. Bueno, estás en el campo en un sentido físico, eres una cosa dentro del campo, pero no eres un ser humano en el campo, ni mucho menos alguien que quiera afincarse allí y hacer su vida allí. En realidad es un cambio de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. Eso es lo fundamental. Son 2 modelos de sociedad enfrentados, la sociedad urbana y la sociedad rural. Por más que hoy la sociedad rural esté en agonía, tenga un déficit de confianza en sí mismo, seguridad, propios sistemas de existencia, porque es una sociedad derrotada, ha sido vencida por el mundo urbano, ha sido convertida en abastecedora de ciertos elementos al mundo urbano, no tiene existencia por sí misma, y entonces lo que queda de la cultura rural, de los valores rurales, de las instituciones rurales, de la manera, digamos, agraria de hacer las cosas es muy poquita. Pero claro, si te vas al campo con un sentido egoísta, yo quiero que mi proyecto triunfe y lo demás me importa un carajo, pues muy mal, ¿no? Tienes que irte allí a reconstruir esa sociedad y a entender que esa reconstrucción es un momento decisivo de la revolución, de la transformación global de la sociedad, incluyendo la sociedad urbana. Porque aquí trabajamos para el desmoronamiento de la sociedad urbana, para el tránsito de la población de forma voluntaria y paso a paso, naturalmente, a la sociedad rural y reconstruir la sociedad rural que hubo. Pero por ahora tienes que entender que estás pasando de un modo de sociedad a otro modo de sociedad. Si no entiendes esto, te va a ir mal. Hoy exactamente la ciudad explota y expolia el campo. Le roba el agua, le roba las materias primas, le roba los alimentos, le roba la energía, le robó ya la industria, porque aunque no lo sepáis, la sociedad rural de hace 60 años tenía bastante industria, muchísima pequeña industria, muchísima, y era una industria muchísimo mejor que la concentrada en las ciudades, porque era una industria dispersa que proporcionaba puestos de trabajo, que proporcionaba vitalidad y energía. Fue el franquismo, más o menos a partir de 1950, que decidió, digamos, especializar al campo en lo agrario y a la ciudad en la industria. Y a partir de ahí, pues claro, el mundo rural pues sufrió otro baquetazo, otro golpe más, otro baquetazo más, y se hundió un poquito más. Las operaciones de destrucción de la sociedad rural son muchas. Empezaron pues en realidad en el siglo XIV y ahora pues vivimos el desastre que ha originado la agresión urbana, la agresión del Estado, porque quien dice urbano dice estatal desde hace pues quizá 600 años. Mirad, por ejemplo, una muestra de la agresividad de la urbe contra el campo es el desequilibrio creciente en los precios rurales de las agrícolas y los precios industriales y de servicios. Esto hay montones de estudios que explican que, por ejemplo, si hace 40 años un tractor valía tantos kilos de trigo, hoy ese tractor, el mismo tractor, vale el doble o incluso el triple en kilos de trigo. Si una explotación lechera podía salir airosamente adelante hace solo 40 años con 200 vacas,
hoy para mantener su nivel de vida, justo para mantenerlo, incluso para que no caiga demasiado, necesita 250 vacas, 270 vacas, lo cual significa que la persona que lleva la granja pues necesita un trabajo creciente, necesita especializarse absolutamente, eliminar la multiactividad, no tener ni siquiera una huerta, nada. Esto os va a afectar porque cuando vayáis al campo, los que estáis, sabéis que necesitáis algunos ingresos en dinero, sobre todo pagar el coche, para pagar algunas cositas, viajes y tal, la gasolina, y entonces necesitáis algún producto que vender, cambiar por dinero. Y os daréis cuenta, horrorizados, que no vale nada, los productos agrícolas no tienen valor, es tan ínfimo, te pagan por ellos unos céntimos que entonces, pues, ¿qué haces? La solución que ha encontrado mucha gente de la nueva ruralidad es trabajar por temporadas como peones agrícolas o como peones en la construcción, en el sector servicios, camareros, etcétera, para conseguir esa mínima cantidad de dinero que es necesaria cuando se está allí en el campo. Conseguir bienes básicos para alimentarse, incluso construirse una casa, etcétera, eso es relativamente fácil, pero cuando se va al mercado con ellos, te das cuenta que no te pagan nada. En segundo lugar está el problema de los impuestos, que es terrible. Los impuestos, pero desde hace muchísimo tiempo, se dice que en el siglo XIX aquí los únicos que pagaban impuestos eran los campesinos. La burguesía industrial no pagaba impuestos y la de servicios tampoco. Es decir, era una sociedad cuyo Estado vivía del expolio sistemático del campesinado. Eso es así. El ferrocarril se construyó por los impuestos que el campesinado tuvo que entregar al Estado a viva fuerza. La Guardia Civil se organizó, que es un cuerpo policial carísimo a partir de 1844, con lo mismo de lo mismo. O la flota de guerra que luego fue derrotada en la guerra de Cuba y Filipinas, pues igualmente. Eso no ha variado. Es decir, cuando vas al campo te darás cuenta de tres cosas. Primero, que los precios agrícolas son liliputienses, ínfimos. En segundo lugar, que si te quieren meter por el terreno de la legalidad, salirte de la economía sumergida, los impuestos te revientan. Y en tercer lugar, que la propiedad, caso de que quieras conseguirte una propiedad de una tierra, que a mí en principio me parece bien, pues no es tuya, porque hay una maralla de leyes normativas y tal que, como me decía un señor de un pueblo, es que para plantar un manzano en un campo que es mío necesito cumplir no sé cuántas normativas y pedir permiso para un manzano, solo para poner un manzano nuevo. Entonces, ¿en qué queda mi propiedad? ¿Yo soy propietario de qué? Es así. Entonces, el campesinado ha sido expoliado por el Estado, por la Unión Europea. Esto sin hablar de la política agraria común, la famosísima PAC, que es otra plaga terrorífica que socapa de entregar subsidios a ciertos productos, no a todos, de la agricultura y alguno también de la ganadería, pues lo que ha hecho es establecer un sistema de control estatal absoluto o casi absoluto sobre la agricultura, de tal manera que quienes dicen que el estatismo es socialismo, o sea, la estatización de una sociedad es socialismo, pues entonces la agricultura actual es socialista, ¿no? Porque está estatizada hasta tal punto que nadie es propietario de nada. Bueno, pues decía que si os vais para allá, vais a dar el salto de un modelo de sociedad a otro modelo de sociedad. Y para moveros allí con desenvoltura y con comprensión tenéis que entender estas dos sociedades. La sociedad rural es creada en la revolución de la Alta Edad Media, esto lo he dicho más veces. Aquí hay un proceso revolucionario clásico que es la Guerra de los Vagaudas entre el año 441 y 454, en lo cual se crean los fundamentos de la sociedad rural actual, por ejemplo el concejo abierto, por ejemplo el comunal, los sistemas de ayuda mutua, el trabajo libre, esa sociedad que aunque progresivamente en decadencia ha estado relativamente activa y viva hasta que el franquismo la asesta al golpe definitivo en los años 60 y 70 del siglo pasado.
Sin embargo, la sociedad rural, como la sociedad urbana, la urbana, como la conocemos, es el producto de la revolución liberal. La revolución liberal es la versión española de la revolución francesa y de las revoluciones estatistas de los siglos XVIII y IX. Aquí la revolución liberal española empezó, pues pongamos en 1812, con las Cortes de Cádiz y la Constitución correspondiente, y acaba en 1874, según mi versión, con el final de la Primera República. La Primera República, 1873-1874, fue un acontecimiento brutal, vandálico, uno de los golpes mayores asestados al orden rural popular, porque la Primera República, igual que la Segunda, era aterradoramente agresiva, violenta, militarista, policíaca, y entonces, digamos, asestó golpes decisivos a la sociedad rural. Pero anteriormente, pues todo, las diversas constituciones, la Constitución de 1812 era rabiosamente antirrural y las que le continuaron igualmente. Entonces vamos a ver brevemente las características de una sociedad y otra. La sociedad rural, fruto de la Revolución Bagauda y la Revolución Altomedieval, es una cultura oral, de la oralidad, de la palabra. Es la palabra lo que allí cuenta. Sin embargo, la cultura urbana es de la escritura. La cultura rural es cooperativa. Se coopera, se escucha, se atiende, todas las personas tienen su lugar y tienen su sitio. Y nadie es más que nadie. Esta frase castellana, nadie es más que nadie, por favor, grabáosla en la cabeza. El mundo urbano no es así, es un mundo jerarquizado donde hay quien manda y quien obedece. Eso en la empresa capitalista, mucho más la hipercapitalista es así, las instituciones estatales son asquerosamente jerarquizadas porque todas son copias del aparato militar, y qué os voy a decir del aparato militar y policial, sin ir más lejos también de los sistemas educativos. El mundo rural es convivencial. La convivencia, la relación, el afecto, la simpatía son decisivos. El mundo de lo urbano es jovesiano, en la guerra de todos contra todos, el ser humano, el lobo para el ser humano. El mundo rural es de la poliactividad. Es decir, se hacen muchas cosas porque el ser humano o es integral, o es plural, o es múltiple, o es una criatura mutilada que no alcanza la condición humana. Sin embargo, el modo de vida urbano es monoactivo. Hay una actividad cada vez más reducida, por cierto, que es en la cual el individuo se tiene que desenvolver si quiere conseguir un salario. Y entonces esa actividad mutila al sujeto, le hace inútil para todo lo que no sea eso, le aniquila como ser humano, que ser humano equivale a integrar, a global, a persona que sabe hacer muchas cosas intelectuales, manuales, emocionales, relacionales. La agricultura natural es la propia del campo. La agricultura industrial, cada día más enloquecida, es la propia de la ciudad. De ella se alimenta y se la impone al campo cuando no es su agricultura. La agricultura natural es la del campo. Hay un criterio de autosuficiencia en el campo, mientras que en el mundo urbano no. Dependemos de todo. De tal manera que nuestra dependencia siempre de instancias de poder, bien sean económicos, bien sean políticas, bien sea jurídica, anula nuestra libertad. Nuestra libertad queda anulada por la dependencia. No somos capaces por sí mismos, somos seres nada, seres nadificados, porque es un mundo en el cual, bueno, pues somos el efecto de muchas causas que nosotros no controlamos. El mundo rural es relajado, el mundo urbano es estresado. El mundo rural está con la naturaleza, el mundo urbano está fuera de la naturaleza. En el mundo agrario el trabajo era libre antes de la expansión del latifundio, que es un fenómeno mucho más reciente de lo que la gente dice. Es un fenómeno del siglo XIX, y solo en ciertas zonas del país menores.
en el mundo urbano está el salario. El salario es una forma de esclavitud, la esclavitud asalariada. Entonces esto es una cuestión que no se puede olvidar. No es trabajo cooperativo, es trabajo coercitivo, trabajo jerarquizado, trabajo mecanizado, en que la máquina está mucho más para obligar a obedecer y a bajar la cabeza que para incrementar la productividad del trabajo. ¡Qué risa! ¿Qué explicaciones dan los tecnólogos, eh? Las máquinas, ¿para qué están? Bueno, qué caraduras. Luego, el mundo agrario es concejil, el mundo urbano es estatal. El mundo agrario tiene un individuo que sabe, y la prueba que sabe es que sabe hacer muchas cosas, con su cabeza y con sus manos. El mundo urbano es de los seres nada. El mundo rural es comunal, el mundo urbano es capitalista. El mundo rural es alegre y el mundo urbano es lúgubre, depresivo, suicida, con tendencias suicidas crecientes. Todo esto es así, pero claro, hay que tener en cuenta que la derrota de la sociedad rural significa que el campo está siendo homogeneizado y absorbido por la ciudad. Hablo de derrotas, sí. Por ejemplo, la última derrota visible, lo del maquis. El maquis fue un combate de la sociedad rural contra el urbano en su versión franquista fascista. El maquis no fueron unas cuantas personas que andaban por ahí con un fusil tiroteándose con la Guardia Civil, no. Según datos oficiales, hubo 60.000 detenidos, 60.000 detenidos. Fue un fenómeno de masas, fue el mundo rural, el mundo campesino resistiendo a la urbanización. Se dice, por ejemplo, que hubo 2.000 ejecutados por la Guardia Civil, las bandas falangistas sobre el terreno, es decir, gente a los que se consideraba elementos significativos de la guerrilla del maquis se les ejecutaba sobre el terreno. Si de estas 60.000 personas consideramos que solo fueron detenidas, que eran las 60.000 detenidas, 10.000, podemos considerar que 600.000 personas se vieron activamente implicadas en la resistencia rural a la ciudad. Se dice simplemente que resistían al franquismo, no, resistían a toda la ciudad, a todas las ciudades. Ya lo habían hecho antes con la Segunda República, que habían resistido porfiadamente a la subcultura urbana. Bueno, pues eso os da una idea de cómo son las cosas. Por tanto, solo la gente mayor de 80 años conserva ciertos rasgos, ciertos saberes, ciertos conocimientos de cómo era la sociedad rural genuina. Os animo que os pongáis en contacto allí donde vayáis, aprendáis de ellos, escuchéis, tengáis en cuenta lo que dicen, no necesariamente para aceptarlo todo, pero sí para tenerlo en cuenta y aprender un poquito. Sobre la historia reciente de la ruralidad, sobre todo bajo el franquismo, pues nada, os animo a leer el libro mío, Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Pero el constitucionalismo actual ha asestado golpes mayores todavía que los que asestó el franquismo al mundo rural. El peor de todos ha sido el de la PAC, la Política Agraria Común. Daros cuenta que la Unión Europea, cuando inició su marcha hace ya 50 años, principalmente estaba dirigida a la ruralidad europea. Es muy curioso esto, mientras que ellos no metían las narices en la ciudad, ni mucho menos en la industria, casi todo el presupuesto se dedicaba a la agricultura. ¿Por qué, diréis? ¿Querían beneficiar a la agricultura? No, había una razón mucho más profunda. La cultura rural campesina se les escapaba, tenían que controlarla, tenían que dominarla, tenían que someterla a la férula del Estado. Y entonces usaron la Unión Europea, que luego se llamó Comunidad del Carbón y del Acero, inicialmente, que es verdad que lo era, pero esto señalaba el elemento secundario. Basta ver los presupuestos para ver que la parte principal de los presupuestos de lo que se entonces llamó Mercado Común y luego Unión Europea era con fines agrarios, con fines de destrucción de la cultura agraria. La cultura agraria siempre ha sido un problema enorme para las formaciones estatales europeas, para el capitalismo, para la estabilidad de su sociedad, y hasta que no han logrado controlarla, no han parado. ¿Cómo la han controlado? Destruyéndola, está destruida, o casi destruida en un 90%. Pero nosotros la vamos a reconstruir como un elemento decisivo de la revolución integral por hacer en los países y territorios europeos, que es el asunto que nos ocupa hoy. Sobre la base de
unas diferencias culturales, políticas, económicas, relacionales, vivenciales, emocionales tan grandes entre el campo y la ciudad, tenemos que considerar que también hay dos maneras de ser persona. Esto es muy importante, ¿eh? Y tener cuidado porque quizá cuando vayáis al campo, si seguís siendo persona al modo, bueno, persona, en fin, o subpersona, ¿no? O infrapersona, que es lo que nos permiten ser en las ciudades. Si queréis seguir siendo persona al modo urbano en el campo, pues eso os va a crear problemas, pero problemas prácticos. Tenéis que comprender la cultura en que estáis, que por muy diluida, destruida y desnaturalizada que esté, sigue teniendo una cierta existencia. Porque hay dos sistemas de valores. Antes los he intentado reflejar. Por ejemplo, es muy diferente ser hobbesiano que ser convivencial. Si alguien es hobbesiano, por ejemplo, pues se ha leído a Hobbes, no creo, porque es una castaña horrible sus libros, pero si alguien está imbuido de la guerra de todos contra todos, de estas categorías, de que el ser humano es un lobo para el ser humano, de lo bueno que es el golpear al otro, la descortesía, si se ha leído a un canalla total como es Nietzsche, entonces pues eso le va a crear problemillas en el mundo rural, porque allí se valora todavía mucho menos entre la gente joven. Hay que reconocerlo, que está mucho más aculturada, siente mucho más autoodio y se desprecia mucho más a sí mismo que un sector de la gente mayor, pues va a crearte problemas, porque aquello es una sociedad convivencial, tenlo en cuenta. También es una sociedad moral y consuetudinaria, mientras que la urbana es una sociedad jurídica y policial. La sociedad urbana todo lo resuelve por medio de las leyes, por medio de, bueno, poner denuncias, hacer reclamaciones jurídicas, llamar a la policía. Todo esto en el campo no resulta, ¿no? Entonces, pues, estas cuestiones son diferentes. Así pues, tienes que reconstruirte como persona en los sentidos que antes he dicho, una persona convivencial, con multiactividad, que crees en ti misma, que comprendes el salto civilizacional que estás dando al trasladarte desde la urbe al campo. Por tanto, la ida al campo es una conversión interior, una transformación espiritual, un renacer como persona, un morir en lo que eres como urbanita y un renacer en lo que eres como agrario. Y este cambio es importante para el éxito del proyecto, si lo tienes o si no lo quieres tener, ¿no? Tienes que dotarte de un nuevo sistema axiológico. La axiología es el estudio sobre los valores, es decir, cuáles son los valores fundantes que orientan nuestras vidas y que nos dicen que está bien y que está mal. Un sistema axiológico es, por tanto, un sistema moral. Y conocer y comprender el sistema moral del que te quieres dotar, pues es importante. Por ejemplo, el sentido del esfuerzo. El esfuerzo, el trabajo, es importante. Si eres un hedonista, si eres un flojo, no te vayas de la ciudad. La ciudad es tu sitio. Eres un perezoso, lo mismo de lo mismo. Ir al campo significa que vas a ir allí a pasar muy malos ratos, a hacer esfuerzos grandes. Pero ese pasarlo mal es un aprendizaje enorme, es un forjarte como persona, fuera de la blandenguería, la mediocridad, la depresión de la ciudad. Entonces tienes que valorar el esfuerzo, valorar el trabajo, saber que el trabajo físico es duro, pero llena de alegría finalmente. Tiene un encanto. Los seres humanos estamos hechos para el trabajo físico. No estamos hechos para el trabajo actual en las empresas que nos mata, que nos destruye, que nos deprime. Estar tantas horas sentado, tantas horas delante de un ordenador. Eso es artificial y la mayoría de la gente no puede llevarlo adelante. Veamos cuáles serían los elementos de un sistema axiológico y ético propio que es necesario que, si tienes ya un proyecto de marcha al campo, te vayas construyendo. En primer lugar, necesitas tener unos hábitos de autocontrol de la mente. Es decir, por ejemplo, no reaccionar con temor ante las dificultades, saber siempre mantenerte sereno, mantenerte reflexivo, no perder el buen ánimo, no perder el optimismo, no dejarte llevar por estados de mal humor, desesperación, agresividad, odio. Este autocontrol es fundamental. Esto yo he hablado con gente
que ha conseguido salir adelante en el mundo rural me decían lo importante no es saber llevar un huerto, saber manejar algo de ganado, lo importante es esta imperturbabilidad amable contigo mismo y con los demás y optimista. Esto nos dirige hacia ciertas filosofías que yo valoro mucho, como es, por ejemplo, el estoicismo, la filosofía de los cínicos griegos y, como no, el cristianismo auténtico, revolucionario, con su cosmovisión del amor. Luego diré de qué manera estos valores se pueden interiorizar, porque claro, no es lo mismo estar de acuerdo con que estos valores me convienen o yo quiero incorporar a mi estado de ánimo y a mi práctica diaria tal o cual valor, tal o cual virtud, tal o cual atributo, y otra cosa muy diferente es lograr incorporarlo. Sobre la metodología para la interiorización luego diré algo. Otro punto ético-axiológico es la fuerza de voluntad. Es decir, hay que tener una voluntad firme, que significa que marcadas unas metas hay que tener unas costumbres mentales, emocionales y reflexivas que te permitan insistir en ellas. En tercer lugar, hay que tener austeridad y estoicismo en lo material, austeridad, contentarse con poco, saber vivir sencillamente, comida sencilla, alimentos sencillos, casas sencillas, eso te va a ayudar mucho. En cuarto lugar, hay que cuidar la convivencia, la cortesía, la afectuosidad. Esta cuestión es fundamental, es muy fundamental si te vas en grupo. Si te vas solo, pues también, pero de otra manera, porque para tu supervivencia y afianzamiento en el mundo rural necesitas una buena relación con tu entorno, con la gente que ya estaba allí, con la gente con la que te vas a cruzar en un camino o que te vas a encontrar en la aldea o en el pueblo donde te hayas situado. Luego está la multiactividad. De un mutilado que solo sabe hacer una cosa o ya casi ninguna cosa, porque somos seres nada que están absolutizando nuestra nadinad, qué palabra, pues entonces tiene que haber multiactividad. Tiene que haber una ética interiorizada del trabajo. No temer al trabajo, esforzarse en el trabajo, lanzarse al trabajo, hacer las cosas sin ningún problema, sabiendo que este esfuerzo pues es necesario, ¿no? Cuando pues no se tienen muchos elementos para poder emplear sistemas sustitutivos. Quiero hacer un comentario. A mí me asombra mucho que por un lado se nos diga que horrible era el mundo agrario en el pasado porque sin máquinas todavía hay que hacerlo con trabajo e inmediatamente se nos presione para ir a los gimnasios. A mí los gimnasios, bueno, pues me crean un cierto repelús, ¿no? No le veo ningún sentido que por un lado se demonice el trabajo manual y por otro lado pues la gente se meta allí a machacarse levantando pesas, por ejemplo. No podría hacer un trabajo físico que fuera útil, realmente útil. Por ejemplo, en las ciudades, en los huertos urbanos, son ciertos trabajos de producción de materiales de artesanía. Me pregunto, ¿no? Porque esto ya pasó en la decadencia de los griegos, las sociedades decadentes, cuando empiezan ya a ser seniles, senectas, decadentes, caquitas, son todos iguales. Los griegos tenían sus gimnasios, sus Juegos Olímpicos, pero claro, no eran capaces de hacer el trabajo físico útil, que es el verdadero trabajo, porque tenían a los esclavos ahí, ¿no? Entonces ahora pues es lo mismo de lo mismo, ¿no? Otro rasgo de las sociedades resultantes de la revolución alto medieval es que valora a las personas por encima de las cosas, por encima de todo, de las máquinas, del dinero, de las mascotas, por supuesto. Claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Esta centralidad de la persona. Las sociedades rurales son personalistas, el ser humano es sagrado, el ser humano que se trata con otros seres humanos de una manera horizontal, sin diferencias jerárquicas, y establece con ellos relaciones de cooperación, de ayuda mutua, pero también de cortesía, de afecto, de convivencia, de charla distendida. Esto os ayudará mucho a comprenderlo, ¿eh? Entonces, el último rasgo es la existencia de un sujeto con saberes. El mundo urbano crea un sujeto con saberes verbales,
saberes que valen para aprobar exámenes, para que te den un título o Master o estas cosas, ya se sabe, la gente tiene 7 carreras, 17 carreras, 27 máster y en definitiva, ¿qué sabe de la vida real? Yo os digo una cosa, si todo se hundiera y un urbanita se quedará desolado en medio del campo porque ya todo se ha hundido, y uno de la ruralidad también, pero separados ambos por 20 kilómetros para que uno, imaginaos cuál no, pudiera ayudar al otro, ¿quién sobreviviría y quién no? ¿Quiénes han sido capaces de vivir durante milenios y construir la humanidad desde hace 300.000 años? ¿Y quiénes les han imbuido de tal cantidad de disparates, despropósitos, chaladuras y necedades malignas que se ha creado una sociedad, la urbana actual, que no tiene futuro? Es una sociedad inviable, insostenible. Lleva 60 años, más o menos, la sociedad urbana en el modelo actual se crea en los años 50-60 del siglo pasado y nadie le da otros 60 años. O sea, que no va a vivir ni 120 años, ni siquiera 20 años más. Hace poco leí un libro, no quiero dar el título, estoy harto de promover a libros por ahí, sobre un estudio de la decadencia, la decrepitud, la senilidad. Ponía muchos ejemplos de senilidad en las sociedades de Europa y Estados Unidos. Sí, es verdad, somos una sociedad decadente. Lo peor de todo es que hay mucha gente que se cree que es estupendo ser decadentes. Bueno, pues atención, como dice el refrán, sarna con gusto no pica, pero la sarna luego molesta. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo interiorizar los valores? La ética se construye de la siguiente manera. Uno examina la situación y decide, a partir de la realidad y a partir de unos ciertos conocimientos de la ética y la psicología popular, qué valores quiere interiorizar y qué disvalores quiere rechazar, excluir de dentro de sí mismo. Entonces se utiliza una metodología, y una metodología que es muy antigua, por ejemplo ya lo usaba Pitágoras hace 2500 años, siempre es la misma, ¿no? Es un proceso de interiorización reflexionada, de un hurgar dentro de sí mismo, de un hacer una investigación dentro de lo que uno es, para ir extrayendo, expulsando fuera aquellos hábitos y aquellas convicciones profundas, esencialmente prepolíticas, básicas, las más decisivas que determinan nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, echar fuera lo que no nos gusta y meter ahí dentro lo que nos agrada y lo que queremos tener. Cuando vivimos una sociedad que se dirige hacia su desplome, hacia su desintegración, por el incremento colosal del poder de los aparatos de control y manipulación, entonces pues tenemos que ver qué valores nos interesan y qué valores no. Por ejemplo, la debilidad no es un valor que necesitemos, ¿no? Ya somos bastante débiles. Entonces, ¿cómo nos integramos dentro de nosotros nociones básicas como la fuerza de voluntad, la fuerza de carácter, la apreciación de la virtud de la fortaleza? Bueno, pues esto, tengo aquí el libro, Ética y Revolución Integral, cuyo subtítulo es Reflexiones para una sociedad convivencial, en la cual en mi capítulo lo hicimos entre 4 amigos, hay una parte que es mía, ahí explico cómo se hace, no puedo entrar ahora porque esto ya sería una cuestión más bien de lo que se llama la espiritualidad. La espiritualidad, que es una palabrita que se usa mucho, por ejemplo la gente de la nueva era, gente por ahí, gente de religiones, yo no entiendo a qué espiritualidad se refieren, siempre se me queda la mente en blanco cuando oigo decir a ese tipo de personas, ¿qué es la espiritualidad? Para ellos, ¿qué es la espiritualidad? Yo entiendo que es la riqueza del mundo interior del individuo, del mundo de las emociones, de las percepciones, de los estados de ánimo y también de las reflexiones, porque es la vida del espíritu realista y no ciertos proyectos espiritualistas que no nos llevan a nada. Porque no son espiritualistas, son simplemente pues engaños urdidos en general por gurús. Gurús venden cosas que explotan a la gente, la manipulan y la dominan. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Entonces, decía que tenéis que construiros como personas para adaptaros a lo rural, a la sociedad rural, a lo que queda de ella y también a las tareas, pruebas y dificultades que vais a encontrar en la sociedad rural. También es necesario que tengáis una buena forma física. Esto es importante. En las ciudades podéis estar enfermos y no pasa casi nada, ¿no?
pero en el campo no. En el campo hay que estar en condiciones y procurar cuidarse mucho. Y por tanto os recomiendo que os preparéis un tiempo de transición, os preparéis en lo físico y en lo mental si queréis marchar un tiempo de transición. Antes hablaba de los fracasos de los proyectos de nueva ruralidad. Efectivamente, la mayoría de ellos fracasan, tanto los de tipo individual como los de tipo grupal. Pero animo a que esto se investiguen y se explique. El fracaso no significa nada, se puede volver a intentar otra vez o uno se puede incorporar a un proyecto que esté llegando adelante. Pero no sucede eso, la gente vuelve a la ciudad muy mohína, muy cariacontecida y entonces ahí se quedan las cosas. Ya digo, en este lugar de Jaén que se llama, lo voy a decir, Cuevas del Engarbo, yo viví... traté tanto con aquellas personas que en 1982 intentaron repoblarlo como la que intentaron, creo, en 2011 o 2012. Todos se juntaron allí, hicimos unos debates muy interesantes. Se aprendió mucho, pero bueno, conozco mucho más en el País Vasco, en Cataluña, en Castilla, también en Galicia, en León. He hablado con mucha gente que ha hecho proyectos de nuevos rurales, nueva ruralidad. Los motivos para ir al campo. ¿Cuáles son los motivos? Esto es fundamental, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente quiere irse? ¿Por qué tú te quieres ir, no? Por ejemplo, me dicen, porque quiero escapar de la ciudad contaminante y estresante. Bueno, pero estresante bien, pero esto significa que quieres huir de la gente. Piénsate esta. Si quieres irte de la ciudad porque quieres huir de la gente, yo no voy a estar de acuerdo, porque para mí el elemento convivencial es decisivo. Sobre la gente, sea urbana o sea rural, se lanza una mirada de amor. ¿Por qué no quieres estar con ella? Hombre, tienes que sociabilizarte, tienes que cambiar tu percepción del individuo, de tus iguales, y tener una cosmovisión fraternal, una cosmovisión afectuosa, que eso no significa que no veas a cada persona y al conjunto de los seres humanos con frío realismo. Porque el lanzar una mirada de amor hacia los demás es una actitud a priori. No supone que los otros se merezcan esa mirada. No, se la merecen simplemente por ser seres humanos. Esto, si queréis, es un humanismo radical, pero es como yo veo las cosas. Así pues, no te vas de la ciudad porque quieras romper lazos con los seres humanos, sino porque es un proyecto revolucionario el abandonar la ciudad, que es el espacio donde se mueve y donde se construye el Estado y el capitalismo, y no el espacio de progreso, porque las ciudades no son progreso, son decadencia, surgen de la decadencia y siguen entrando en decadencia hasta que ahora ya están casi al borde de la decadencia elevada, y luego pasarán a la muy elevada y luego a la ya total, ¿no? Pero de eso todavía queda un poquito. Precisamente antes, gastaban unas bromitas sobre la espiritualidad de gurús. Entonces yo creo que el centro de la espiritualidad es la relación con el otro y con los otros. Esto es la verdadera espiritualidad, o sea, una espiritualidad convivencial. Aquí en este libro de ética que os he enseñado antes dice: Ética y revolución integral, reflexiones para una sociedad convivencial. La sociedad convivencial, el individuo convivencial y la espiritualidad convivencial es la que defiendo. Bueno, que las ciudades están contaminadas, sí, pero me parece un argumento necesario, pero muy insuficiente. Hay que tener más motivos para irse, porque cuanto más motivos tengas para dejar la ciudad, más y más te afianzarás en la idea de abandonarla y más fuerza tendrás en la ruralidad. Otra segunda cuestión es probar suerte en otro lado, o la curiosidad de ir al campo. Bueno, bien, no es muy pobre este sistema motivacional, pero lo admito. Si estás a lo mejor sin trabajo, quieres probar, o has ahorrado un dinerito, estás quedado de repente sin trabajo, quieres comprar un poco de tierra, o quieres ver cómo es esa otra experiencia de la ruralidad, pues adelante. Bueno. Y luego, el tercer modo de ir es hacerlo con conciencia de que está reconstruyendo una nueva sociedad, que estás transformando la totalidad de la sociedad y que estás contribuyendo decisivamente a la revolución. Este es el tercer modo de irte al campo. Es un modo más consciente que está basado en categorías superiores, solo parcialmente políticas, porque
la revolución integral es solo parcialmente política, es esencialmente una revolución civilizacional, una revolución de los valores, de los elementos constitutivos, de los sistemas prepolíticos, porque es lo importante. Luego tiene una parte política, claro, pero es relativamente secundaria. Entonces, este modo consciente de ir al campo es para reconstruir una sociedad convivencial, relacional, asamblearia, comunal, libre, con trabajo libre y con una elevada calidad de la persona. Todo esto exige pensar bien el que te quieres ir, estudiar más el proyecto global de revolución integral, entrar en las redes de proyectos. Claro, hay varios proyectos rurales y tenemos que estar con todos, los que están por la revolución, los que no están, los que... con todos. Tiene que ser todos. Luego cada cual tiene sus criterios y sus opiniones y cada proyecto pues busca su definición específica, es decir, cada grupo de personas o cada individuo que se va. Pero aquí hay que crear un movimiento, la totalidad de abandono de la ciudad y de ida al campo. Y ese movimiento tiene que ser plural. Pero tiene que tener una conexión con la ciudad. Tenemos que crear también una red urbana de ayuda mutua, de supervivencia. Muy prontito ya mismo las ciudades necesitan redes de supervivencia. Daros cuenta cómo va el asunto de las colas del hambre, una cosa que la prensa calla, pero las colas del hambre empezaron en la primavera de 2020 y luego pues han ido creciendo y creciendo, ¿no? Entonces esto significa que también tiene que haber unas redes urbanas de asistencia, cooperación, incluido, por ejemplo, los huertos urbanos. Es una experiencia muy interesante que se ha juguetizado. Estoy muy en contra de juguetizar las cosas. Se ha frivolizado y me gustaría que nos pongamos en marcha para hacer de los huertos urbanos algo muchísimo más serio, con mucha más implicación de que los llevan, muchos más numerosos, porque en las ciudades tiene espacios no edificados en donde se puede producir una parte de los alimentos y sobre todo producir la persona capaz para en una situación crítica, puesto que domina el arte de la horticultura y de la agricultura, pues dar el salto al campo con muchas más posibilidades de salir adelante. Por lo tanto, esta forma de ir al campo exige también adoptar una actitud comprometida, responsable, militante, para luchar, para trabajar, para pelear por la revolución desde el campo. Y esto significa pues producir materiales, vídeos, actividades, panfletos, etcétera, que contribuyan a esto, que contribuyan al combate de la ruralidad contra la urbe, contra la megalópolis, contra la metrópolis. Luego necesitamos que el mundo campesino, aunque es pequeño, es el 3% de la población activa, pero continúe su lucha contra la PAC, dándole un giro. La política agraria común solo recibe crítica de las organizaciones sindicales en el sentido dinerario. Siempre es lo mismo. La PAC es mala porque no nos da suficiente dinero. Porque, bueno, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. Pero lo que hay que ir es a otro modelo de sociedad, otro modelo de agricultura, no en el sentido ecológico, ¿eh? La cuestión no se dirime solo a agricultura sana, agricultura no sana, no. La cuestión se dirime en modelo de sociedad, modelo de civilización, modelo de ser humano, modelo de trabajo, modelo de convivencia. Esa es la cuestión clave. Reducir todo a lo ecológico es tomar la parte por el todo y es hacer imposible la parte, porque lo ecológico o no ecológico, la falta de lo ecológico es parte de un conjunto y entonces hasta que no se cambie ese conjunto no se puede resolver el problema medioambiental. Entonces, las luchas campesinas, que todavía hay algunas, el descontento campesino tiene que dirigirse no solamente contra la parte monetaria de la PAC, de la política agrícola común, y contra la Unión Europea, sino sobre todo contra el modelo que ellos ofrecen, pero un modelo global, no solamente un modelo de cómo cultivar la tierra, cómo tener ganado, no, sino el modelo de toda la sociedad, cómo se organiza esta sociedad en el sentido relacional, en el político, todo lo que he ido explicando. Es necesario también que las personas que se van de forma consciente al mundo rural, pues
hagan lo que ahora alguien ha llamado silvicultura popular, como es el proyecto Arrendajo, es decir, un plan para regenerar el bosque. Esto es fundamental, la regeneración del bosque, el cuidado por los árboles, el conseguir que nuestra querida Iberia sea otra vez un terreno donde las ardillas recorrían desde el Pirineo hasta Gibraltar sin bajarse de los árboles, que esto es cierto, hay gente que lo pone en duda. Hay un testimonio de un viajero alemán del siglo XV, o sea, muy cercano a nosotros, que lo dice. Entonces, pues esto hay que recuperarlo porque lo necesitamos si no queremos vivir en un desierto. Esta silvicultura popular pues tiene que hacerse, ¿no? Entonces, por eso, ya que hemos llegado a este asunto, quiero decir, hay gente que cree esto de las ecoaldeas. ¿Qué son las ecoaldeas? Os lo diré, yo estoy en contra de las ecoaldeas, soy muy crítico, porque ecoaldeas, todo lo que necesitamos es ecología, no necesitamos una nueva forma de vivir, una nueva forma de trabajar, una nueva forma de ser humanos, una nueva forma de relaciones interpersonales, de espiritualidad, no necesitamos una revolución total. ¿Por qué poner el acento en lo ecológico? Solo porque este reduccionismo, esto es típico de la sociedad urbanita, el reduccionismo, la especialización. Nosotros no queremos ser especialistas, no queremos especializarnos, queremos ser seres humanos integrales, seres humanos globales. Por lo tanto, el proyecto, la idea de las ecoaldeas está mal desde el principio y es mucho peor en su aplicación práctica, porque ¿en qué se convierten? Como son artificiales, porque la idea está mal concebida inicialmente en el terreno teórico y de la doctrina, pues entonces son un desastre, hay muy pocas y al mismo tiempo allí funcionan como sectas, son unas sectas donde ciertas personas se creen con el derecho a ser el gurú o la gurú, a decir lo que hay que hacer, y lo que están provocando es un descrédito enorme de la idea de irse al campo, porque hay mucha gente ingenua, dice, bueno, ya estoy harto de la ciudad. Idea estupenda, muy legítima, maravillosa, a quien la tenga le envío un abrazo ahora mismo. Y entonces se ponen a buscar ingenuamente para acá, para allá, y que dan con las ecoaldeas, porque las ecoaldeas están súper subvencionadas, reciben dinero de muchas instancias, tienen negocios, no tienen luego casi nada que ver con el mundo rural auténtico, porque viven de subvenciones, viven de negocios, por ejemplo, negocios de hostelería, y aquello realmente no es el mundo rural, no es sostenible porque son parasitarias, ¿no? Entonces llegan, encuentran esto, van allí, ven la falta de respeto por la persona, el autoritarismo que hay allí, el espíritu de secta, siempre hay un gurú o una gurú que lo decide todo, el resto de la gente se calla y quien no se calla porque quiere colaborar, quiere participar, pues entonces se lanza contra él o contra ella, contra el disidente o la disidente, una ofensiva violentísima que les deja destrozadas. Así, pues, esta caricatura del retorno a lo rural que es las ecoaldeas tiene que desaparecer. ¿Cómo? Criticando las ecoaldeas, y yo lo voy a hacer, sí, precisamente con personas que han estado en ellas y han llegado a la conclusión que no quieren vivir en sectas, que el mundo rural no puede ser una secta, que no puede ser el patrimonio de unas cuantas personas que creen que son su propiedad. Las ecoaldeas fundadas, que son en realidad solo grandes, hay 2 y luego otra docena más pequeñas, porque eso no puede tirar. Bueno, entonces vamos a ver. El siguiente punto es cómo irse. Hay varias maneras de irse al campo. Una, en grupo. En grupo, pues hay que entonces cuidar la convivencia mucho, y esta convivencia pues tiene que ser para el trato grupal y también para el resto de la sociedad. La vida convivencial no es solamente necesaria para el grupo, sino para la relación con el entorno. La relación con el entorno es decisiva, absolutamente decisiva. Lo voy a decir con un lenguaje llano: llevarse bien con los vecinos, con la gente del pueblo, de la aldea, del valle, de la zona, de la comarca, es fundamental para la supervivencia. Eso quiere el dominio del arte de relacionarse con los demás, cuyo fundamento es el afecto y el amor por los demás. Entonces eso es decisivo, pero también dentro del grupo, y dentro del grupo pues es importante, pero si la marcha es solo, pues también se requiere el autodominio de la mente, de las emociones, para poder sobrevivir a la soledad, a las condiciones difíciles, etc. La experiencia muestra que los proyectos más exitosos, que más continuidad tienen, son los familiares. Cuando se van familias, se va una familia con niños pequeños o incluso ya sin niños, pues esos son los proyectos
más duraderos, que más durabilidad. Esto nos indica por dónde van las cosas. Tiene que haber una base de amor, una base de afecto para que la cuestión funcione. Por lo tanto, si os queréis ir en grupo, grupalmente, procurar crear entre vosotros y vosotras en el grupo una relación de amor, una relación de afecto, una relación de íntima amistad, porque eso os ayudará muchísimo a la continuidad. Al otro, pues si vais pensando que es un paleto, que es un cateto, el habitante de la ruralidad, pues estáis perdidos entonces, porque él contraatacará y os dirá que sois unos hippies. A lo mejor no lo dice porque es educado, pero si os ponen la etiqueta de hippies, lo tenéis muy mal, muy mal. Por lo tanto, procurar no hacer lo posible por no ganaros esta etiqueta, porque nos digan estos son los hippies y tal. No, procurar ser, personas normales, os van a aceptar, vuestra indumentaria no va a ser ningún obstáculo, pero sí lo va a ser la manera como tratéis, la manera como os dirigéis, el respeto, el cariño, la simpatía, la cortesía, la ayuda. Es muy importante para la gente de la ruralidad que os vean serios en el trabajo, serios en el esfuerzo, responsables, no solamente amables, sino también responsables, es decir, que las cosas que hagáis se vea una voluntad de hacerlas bien, una voluntad de aprender, que escuchéis consejos, todas estas cuestiones os ayudarán mucho. Luego está cómo hacerlo. Cómo irse, incorporarse a algún proyecto, a alguna aldea, a algún colectivo que ya está en marcha, incorporarse como personas o como pareja o como grupo que se añade, o bien buscar alguna aldea abandonada y ocuparla. Esto ahora me da la impresión que se hace menos, pero hace 10 años se hacía bastante, había incluso gente por ahí, en ciertas provincias tenía catálogos de aldeas abandonadas que conservaban un caserío en condiciones que se habían abandonado en los años 60, 70, incluso algunos 80, y entonces pues se iban para allá, algunas casas conservaban algo de techo y se entraba en un trabajo de reconstrucción de las casas. Hay experiencias interesantes, quizá pronto haga un vídeo con alguna de estas gentes, ¿no? Comprar tierras y casa puede ser otro modo. No me pongo, me parece bien, pero bueno, cuando ya se compran tierras, pues esto ya significa un gasto, un anclaje al suelo que hay que pensárselo mejor. El comprar tierra por sí mismo, pues si no se tienen las capacidades y las habilidades de sacarle unos rendimientos, aunque solo sea de supervivencia, pues es la condición necesaria, pero no la condición suficiente. Luego hay que elegir un lugar. Yo os recomiendo mucho que os informéis bien, y os vayáis a lugares, sobre todo como grupo, donde exista comunal. Esto os va a ayudar mucho, incluso si es un comunal que todavía tiene su junta vecinal y su concejo abierto, pues en cuanto que estéis allí empadronados como vecinos, tenéis derecho a la participación, pero tened en cuenta que allí los sistemas de pensamiento, de reflexión, de acción, de conversación son distintos de la urbe, de la ciudad. Por ejemplo, en la junta vecinal, pues no es una asamblea de niñitos y niñitas de clase media que juegan a la asamblea. No, es una cosa seria. O desfrivolizamos la asamblea o no vamos a poder ir lejos. Es una junta vecinal que gestiona el comunal, es una cosa seria. Y entonces tenéis que vivirlo con seriedad. La elección hay que pensarlo y hay que mirar por ahí. Cuando tengamos preparadas las redes de ayuda mutua, de cooperación, de consejo, por ejemplo, queremos establecer un sistema para aconsejar, proporcionar orientación a la gente que quiera marcharse al campo porque queremos que esto sea un movimiento. Ahora todavía no estamos en condiciones del todo, explicarles pues dónde hay comunal operante, dónde hay condiciones buenas, por ejemplo, calidad de la tierra, agua, todo esto, casas que se pueden construir, etcétera. Pero también os digo algo, no esperéis que nosotros lo hagamos todo, echarnos una mano, uniros a este proyecto desde ya, para crear un movimiento popular masivo de retorno al campo. Luego, consejos prácticos, cómo sobrevivir en la práctica, ya está en la parte final. Bueno, os digo, previo, aprender de mayores oficios y tareas manuales es duro. Porque antaño se aprendían desde los 8 o 10 años y se aprendían por observación. Y entonces era algo que impregnaba la vida de la gente de una manera fácil. Pero no es imposible. Con fuerza de voluntad,
Comprendiendo la dificultad, pero no teniendo miedo a esta dificultad, se puede lograr sin ningún problema. Se puede lograr el dominio de muchas habilidades manuales que, además de manuales, son esencialmente también mentales, puesto que requieren una percepción del propio uso del cerebro y utilización del autodominio y del control de las emociones para persistir y persistir en el trabajo, por ejemplo, pues entonces se puede hacer. Así que no caigáis en la idea de que es imposible aprenderlas, pero tampoco en la idea de que es fácil aprenderlas. La alimentación, ¿qué es lo más básico? Pues con el huerto, con las bellotas. Las bellotas es fundamental. Con 200 kilos recogidos en la época de la bellota se puede conseguir harina y otros muchos elementos necesarios para todo un año. 200 kilos de bellota, ya sabéis, la clave es recoger las que estén en condiciones, las que no estén maleadas por insectos y luego conservarla. No voy a entrar en eso porque hay otros sitios, pero luego ya con esto, pues con un añadido, por ejemplo, de harina de espelta, de escanda o de centeno, podéis tener resuelto el problema básico del pan, de la panadería y de la bollería para todo un año, ¿no? Luego las plantas silvestres. Las plantas silvestres son muy importantes en la supervivencia y al mismo tiempo no requieren agricultura. Yo os recomiendo, si no entendéis de plantas silvestres, que os preparéis, ya sabéis que tenemos algunos libros sobre ese asunto y algún otro que vamos a sacar, y las vayáis conociendo en bloques de 5. Es decir, primero, las 5 plantas que sean más comunes donde vais a ir. Cuando ya las tengáis bien dominadas, que reconocidas, cómo se guisan, cómo se pueden conservar, es muy importante también lo de la conserva en seco, etcétera. Pasáis a otras 5 y luego así hasta 25. Con conocer 25 os basta por el momento. Luego ya de manera natural iréis conociendo otras, pero con 25 esto ya os resuelve una parte muy importante. Las plantas silvestres se pueden proporcionar, pues pongamos, 1/3 de vuestra alimentación. Luego está también, que es importante, pues la caza. Daros cuenta que aunque esto lo que voy a decir no sea legal, sé que se hace en muchos sitios. Yo recuerdo una gente neorrural que estaba en un pueblo de Guadalajara, muy metido ahí en la Sierra de Ayllón, y ellos de vez en cuando pues ponían un lazo. Sé que es ilegal, pero pasaba, forma parte de la economía sumergida. Había muchos jabalíes en la zona, muchísimos, y de vez en cuando caía alguno. Bueno, ellos aprovechaban el jabalí, hacían como una matanza del jabalí, y esto les venía estupendamente bien dentro de lo que era una práctica habitual, mucho más cuando el jabalí y sobre todo el corzo se han convertido en muy comunes habitualmente en los espacios actualmente rurales, además del conejo. Entonces, en cierta medida, el retorno a la ruralidad puede y debe convertiros en cazadores-recolectores, mejor dicho, en recolectores-cazadores, y luego pues hay otros elementos como son las legumbres, como son los productos de la huerta. Las legumbres son interesantes. Es tremendo lo poquísimo que vale en el mercado. Conozco gente que se lanza y dice, bueno, pues voy a hacer una cosecha en unas tierras que tengo, o heredadas de la familia y tal, y voy a conseguir 4.000 kilos de lentejas o de garbanzos. Lo que te pagan por eso, si consigues a alguien que te los compre al por mayor, es escandalosamente bajo. Pero bueno, pequeños espacios, 50, 60 metros cuadrados de lentejas, pues os puede servir para vuestra alimentación, incluso para comercializar una parte, de la misma manera que también ahora ya está en marcha pues la harina de bellota. Ya hay personas por ahí que, bueno, ahora empiezan a tener pequeñas cantidades para la gente que quiera conseguirla, ¿no? Luego se puede usar mucho la rebusca. Por ejemplo, el aceite se puede conseguir en la rebusca de olivares abandonados. Hay como un 15% del olivar está abandonado, pequeños propietarios, no tienen ningún inconveniente en que se vaya allí. También hay muchas tierras abandonadas, se puede llegar a acuerdos, incluso acuerdos de cesión. Hay gente en los pueblos, sobre todo la gente mayor, que les gusta que el huerto, que les recuerda a su juventud ya muy lejana, pues sea cultivado. Entonces se puede hacer acuerdos, pues por ejemplo ceden las tierras, a lo mejor pues, por una pequeña cantidad de patatas o por un cesto de tomates. Pero todo esto hay que sabérselo ganar, con simpatía, tratándolos con respeto, considerándolos
cómo quienes construyeron una sociedad magnífica, que es la sociedad comunal, concejil y consuetudinaria, y que, bueno, por avatares de la historia han sido derrotados, pero todavía están ahí manteniendo el tipo. Entonces, si los ves de esta manera, les tratarás con respeto y podrás llegar a acuerdos de cesión con tierras, sobre todo tierras de huerta, pero también tierras de secano y con diversas actividades, y te ayudarán mucho, ¿no? El trabajo asalariado por temporadas, pues ese es un asunto que es difícil de eludir, a no ser que se tenga unos ahorrillos y se vaya al campo, pues en los servicios, en la agricultura, en la hostelería, de camareros, de peón agrícola, todo esto está ahí, o trabajos eventuales, limpieza de carreteras y todo esto, pues bueno, hay gente que lo hace, trabaja 3 o 4 meses al año y luego el resto, pues con lo que produce de autoabastecimiento y con lo que ha ganado aquí, pues se mantiene. Una parte muy importante es la construcción de herramientas. Sería magnífico, por ejemplo, que no hubiera que gastar dinero en construirse herramientas. Quizá una fragua comunal comarcal sería la solución de alguien que entienda. Sé que esto se intentó y se hizo, de hecho, en una zona del Bierzo. Yo una vez estuve viendo esta fragua, fue muy simple, se pidió a un señor de por allí que había sido herrero, que reconstruyeron una fragua, se le dio todos los elementos económicos para que lo hiciera, y luego un par de jóvenes pues aprendieron su uso. Perdí el contacto con aquello y no sé si sigue funcionando, pero entiendo que se puede hacer. Esto ahorraría muchísimo y nos permitiría construirnos nuestras propias herramientas, tomando la chatarra como elemento base para el hierro y el acero, y el carbón vegetal, que también se puede hacer a partir de, bueno, pues del bosque. El carbón vegetal, antiguamente se hacía enormes cantidades de carbón vegetal, pues podía funcionar, entiendo. Yo soy muy entusiasta de la tecnología popular, en contra de lo que alguna gente cree. Creo que una percepción tecnológica de las tareas que se pueden hacer para buscar nuevas herramientas y nuevos métodos, pues esto es interesante. Hay que también reciclar y utilizar las herramientas, pero tener en cuenta que las herramientas son una parte, las máquinas son una parte, la otra parte es el ser humano, y el ser humano asociado con otro puede hacer muchas maravillas. Por lo tanto, no caigáis en unilateralidades y considerar la complejidad, cómo se pueden hacer las cosas. La mejor máquina, entre comillas, es el ser humano. Si el ser humano se asocia con otros, pues es una máquina todavía mejor. Pero esta tecnología sencilla, pues es interesante. Luego, como dotarse de electricidad, pues es fácil esto a través de estos aerogeneradores, bien sean de placas solares o bien sean eólicos, ¿no? Luego está el problema de los hornos para el cocer el pan y otros productos. En el pasado inmediato estaban los famosos hornos de polla, o sea, hornos del concejo, que eran para el conjunto de la aldea. Estos ahorraban mucho trabajo porque permitían que con una pequeña aportación semanal, pues como era por turno, cada vez le tocaba a una familia aportar la leña y limpiar el horno. Pero como en las aldeas podía haber, pues pongamos 30 familias, pues te tocaba una vez cada 30 semanas. Entonces, con un trabajo mínimo se conseguían unos resultados estupendos. El trabajo en común, el trabajo asociado, es una forma de ahorro de tiempo de trabajo magnífica. No solamente tiempo de trabajo, sino de leña, porque la forma mejor de maximizar la leña era el uso comunal, puesto que en unas determinadas cargas de leña relativamente pequeñas eran muchas personas las que podían cocer el pan, cocer la bollería, etcétera. Lo mismo con el cuidado del ganado. El sistema de becera, que era el sistema de, bueno, pues era muy simple. El rebaño, había un rebaño comunal, un rebaño concejil, y entonces cada día le tocaba a una familia. Eso significaba que podía tardar mucho tiempo en hacer una familia 2 veces el trabajo de cuidado, ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo queréis tener gallinas y no tenéis a nadie, no os lo aconsejo, porque si queréis salir, queréis marchar por ahí, entonces, ¿qué hacéis con las gallinas? Sería bueno que establecierais relaciones de cooperación. Vosotros tenéis gallinas y otros en vuestra aldea, cerca de vosotros, donde estáis, pues también tienen. Entonces, pues podéis intercambiar los sistemas de cuidado. Porque es necesario que entendáis algo. El problema
principal, uno de los problemas principales es el localismo. Si os quedáis limitados a vuestro proyecto y dejáis que los problemas cotidianos, las necesidades cotidianas os vayan ganando, os hacéis simplemente locales y no veis el conjunto y olvidáis que estáis haciendo una contribución a la revolución y a la transformación integral de la sociedad, incluido la sociedad urbana, entonces esto os matará, os romperá la cabeza, os quitará las ganas de seguir adelante porque perderéis las ilusiones. ¿Qué tenéis que hacer? Manteneros en contacto directamente con gente, asistir a encuentros, intercambiar opiniones, escribir cartas, leer libros, preparar vídeos, hacer todo lo necesario para manteneros en pie. Por lo tanto, como se decía hace 40 años, y vuestra acción tiene que ser local en un sentido de la supervivencia, tiene que ser global en el sentido del propósito y la intención. Y esto es muy decisivo. Pero claro, si queréis ir, por ejemplo, a un encuentro o queréis participar en algo que está a 200 kilómetros de vuestro lugar de residencia, ¿qué hacéis con vuestras gallinas si las tenéis o con vuestra cabra? Muy importante tener una cabra para la leche, ¿eh? Entonces necesitáis la ayuda mutua, incluso en verano igual. Si tenéis un huerto y queréis salir una semana, en casi todas partes es necesario el riego. ¿Cómo lo hacéis? He ahí la sociabilidad, la conquista de la sociabilidad, del logro de la sociabilidad es un elemento decisivo para la supervivencia. Aquí lo que es realmente útil y lo que es moralmente justo, que es una vida convivencial, se unen, otras veces están separados, pero en este caso van unidos. Todo será mucho más fácil si tenéis estas redes de cooperación, de ayuda mutua, que también puede ser entre el campo y la ciudad. Si conseguimos crear una red que funcione dentro de las ciudades en unas circunstancias dadas, si por ejemplo necesitáis estar 15 días fuera porque deseáis viajar a no sé dónde y queréis estar 15 días cargando las pilas, captando nuevas ideas, nuevos estados de ánimo, nuevos elementos de fortalecimiento anímico e intelectual, podéis estar en contacto con gente de la ciudad que os lleve al huerto durante esos 15 días decisivos, por ejemplo, de los meses de julio y agosto. Les enseñáis cómo son el sistema de regadío allí, cómo tiene que recoger la cosecha, cómo tiene que distribuirla. Bueno, pues, y esto, pues, sencillamente, luego la persona o personas que hayan llegado a la ciudad se puede llevar una parte de la cosecha, es decir, el equivalente al trabajo que haya realizado, al tiempo de trabajo, y todos contentos y todos útiles. Por lo tanto, ya os voy a precaver contra este problema de la pérdida de la perspectiva y la hundimiento en lo local. Esto no puede ser. Hay personas que sí logran no dejarse atrapar por su proyecto, pero la mayoría no es así. En realidad es decisivo que atendáis a esta cuestión. ¿Comprar tierras? Bueno, arrendar tierras puede ser. Conseguir que te cedan tierras para explotarlas a cambio de... Bueno, pues sí, se puede incluso pagar a la persona que es dueña, si así lo quiere, pues con una cantidad de la cosecha, una cosa pactada. Ya sabéis que en el mundo rural pues todo se hace por medio de la palabra, pues bien. Ahora, con todo, luego necesitáis algunos ingresos monetarios. ¿Cómo los consigue la gente? Pues con pan. Se hace pan, un pan de calidad, un pan distinto del pseudo pan que la gente come en la ciudad, y entonces pues con esto se consigue unos ingresos monetarios que son necesarios. Una fuente de ingresos monetarios es imprescindible. A través de cabras pues se hacen lácteos de calidad, también se puede vender carne, y también se puede vender estiércol. El estiércol es muy necesario. Si tienes huerto, pues entonces usas el estiércol de tus animales. Pero si tienes un huerto chiquitito, a lo mejor te sobra estiércol. Puede ponerse gallinas. ¿Cuáles? Los huevos. ¿Algún animal que sacrifiques del gallinero? Yo diría que lo más valioso va a ser la gallinaza, que es el estiércol de la gallina. Incluso se pueden poner palomas, es muy interesante eso. Ahora ya nadie lo hace. Pero yo he conocido algún caso, pues un pequeño palomar, incluso con 20 o 30 parejas reproductoras, que hay que saberlo manejar como todo, no es tan fácil, Nada de esto es fácil, pues entonces esto permite la
conseguir la famosa palomina, que es el estiércol de paloma, que tiene un valor nutricional para las plantas enorme, que os va a permitir multiplicar los rendimientos de vuestra huerta si también ponéis cereal, si ponéis legumbres, todo esto, ¿no? Las hortalizas vendidas en mercados locales también es interesante, y alguna gente sobrevive así, puerros, patatas, todo esto, coliflores, repollos, y luego aprovecha estos mercadillos locales, y allí pone su puestecito, paga los correspondientes impuestos que cada día son mayores. Es escandaloso lo que está pasando con esto, nos están destruyendo con la carga impositiva. Y bueno, pues sale adelante para estos gastos monetarios que por desgracia no se pueden evitar. Luego también hay gente que sobrevive con legumbres, pues quizás son explotaciones mayores, se necesitan más hectáreas, pero se pueden conseguir unos garbanzos de secano muy interesantes, unas lentejas. Las judías son más difíciles porque requieren regadío, sobre todo ciertas variedades de judías blancas requieren regadío, las judías pintas también. Bueno, las judías secas me refiero, ¿no? Las judías secas. Y todo esto es más complicado. Pero bueno, se puede intentar si tenéis agua abundante. Luego también he conocido últimamente a personas que tienen unas hectáreas de frutales y consiguen la comercialización de la fruta en la temporada adecuada y también salen adelante. Otros sé que lo hacen pues a través, por ejemplo, de almendros. Tienen una cantidad suficiente de almendros y luego pues venden la almendra a los inevitables y filibusteros intermediarios que te la pagan a precio muy pequeño y luego pues ellos la distribuyen a precios muy elevados. Alguna gente se ha agarrado a la hostelería, ha creado casas rurales, pero bueno, voy a decir una cosa, una cosa es una casa rural, la vas haciendo, había una legislación que favorecía mucho las casas rurales. Y otra cosa muy distinta son ciertas ecoaldeas que se han convertido en negocios de hostelería con fines de enriquecimiento. Una cosa es trabajar, lógicamente, para conseguir el dinero en metálico, en efectivo, es necesario porque vivimos en una sociedad altamente monetizada, que eso es legítimo, justo, quien lo haga tiene todo mi apoyo. Otra cosa es enriquecerse, y enriquecerse por un lado mientras se cuenta milongas y batallitas de que están construyendo unas ecoaldeas y bla 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 y bla 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 bla, porque aquí todo son palabritas. No, el negocio es el negocio y las ecoaldeas son las ecoaldeas. Y luego está la vida de las personas que necesitan organizársela por medio de unos ingresos. Si lo hacéis en grupo, a mí en grupo en principio me parece mejor, porque el ser humano es un ser convivencial, es un ser afectuoso, entonces, pero manejar el grupo es difícil. Nosotros somos seres asociales, nos han convertido en asociales, nos han hecho jovesianos. Nos odiamos los unos a los otros, tenemos unos hábitos de odio. Hemos aprendido los saberes sobre la convivencia y la relación. Somos un desastre relacional. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto para aprender ese elemento decisivo, porque no podemos crear una sociedad comunal sin espíritu de comunalidad. Y no hay espíritu de comunalidad sin la convivencia, sin ese afecto básico, ese saber estar, saber resolver los conflictos. Los conflictos siempre existen. Existen conflictos en el grupo como existen conflictos en el interior de la persona. Por lo tanto, no se trata de que no haya conflictos, porque muy a menudo los conflictos son buenos, son útiles, resuelven problemas reales, nos enseñan cosas, nos hacen avanzar. Pero hay que saber resolverlos sin que se ponga en peligro la unidad y sin que quiebre el afecto mutuo. Y entonces esto es necesario para que el grupo sobreviva. ¿Organizarse asambleariamente como concejo, bazarre? Claro, pero sin tonterías pequeño-burguesas de asamblearismo, de una manera realista, una reunión al mes. El concejo, el bazarre, la asamblea no daña ni anula la iniciativa individual. No todo se hace en la asamblea, ni muchísimo menos. La asamblea marca la línea general, los elementos básicos, las orientaciones decisivas y nada más. Para que no haya tanto rollo, bla, 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 de estos niñitos y niñitas de pequeña burguesía que se creen que están haciendo no se sabe qué gran cambio. Hay que hacerlo de pie, como se hacía antiguamente, porque nos sentamos y entonces ahí nos apoltronamos y nos gusta darle mucho a la lengua. Entonces se hacía de pie, el concejo auténtico era de pie, debajo de un árbol de pie.
Y entonces ahí rápidamente pues las cosas se alivian, se aligeran, no es el lugar de debates bizantinos ni de controversias filosóficas, sino se establece un orden del día previamente por consenso mutuo y luego allí se va. Es más un órgano decisorio. Se pone un tema a debate, hay un pequeñísimo debate, inmediatamente se pasa a votación y lo que dice el Concejo es lo que se va a hacer. Entonces el Concejo crea derecho constitucional y tiene también sus elementos de coerción para obligar a que sus decisiones sean respetadas. Pero su normativa debe ser mínima para no dañar la iniciativa individual. Y cuando el Concejo toma decisiones, encarga a personas, bien individuales o bien en dos personas, la elaboración de esa tarea. Se le encarga una tarea y esa persona o esas dos personas lo hacen a su aire, como mejor les parece, echando mano de la inventiva individual y luego rinden cuentas ante el Concejo. Porque, en definitiva, lo importante no es la asamblea, no es el Concejo. Lo más importante es el individuo, su calidad, su iniciativa, su creatividad. Y luego después la asamblea. Así pues, quienes por un asamblearismo infantil niegan la libertad individual, entonces lo que están haciendo es ponerlo todo patas arriba, porque eso no es real. Si os ponéis a pensar, os daréis cuenta que el individuo es más importante, pero no un individuo social, no un individuo contra el grupo, no un individuo contra el Concejo, sino un individuo social, un individuo afectuoso, pero que sabe ser el mismo como individuo y el ser mismo como parte del grupo. Esa dualidad individuo-grupo es necesaria para que todo funcione. Si el individuo, cada individuo que está en un proyecto de nueva ruralidad no es el mismo, no tiene su tiempo para la reflexión, su tiempo para la autoobservación, su tiempo para el autoanálisis, para mejorarse, para trabajarse, tiempo de soledad, tiempo de introspección, tiempo de silencio, no lo hace, el grupo no podrá ir bien adelante. Bueno, pues solo me queda por deciros la importancia de lo comarcal. Me gusta Cataluña porque allí antes de la división que introduce el Estado español de las provincias actuales, que es artificial, existían las comarcas. No recuerdo cuántas había, me parece que era algo más de 40. Entonces esta división en comarcas me resulta maravillosa. Las comarcas son las unidades naturales de convivencia, que además son unidades geográficas, unidades ecológicas, unidades climáticas. Vamos a ver si recuperamos la comarca. Muchas cosas que no se pueden hacer en el plano local se pueden hacer en el plano comarcal. Pero daros cuenta que ahí está el Estado al acecho, exigiéndonos impuestos, permisos, certificados, poniéndonos multas. En fin, es agobiante, es agobiante. Tenemos que ver la manera de evitar esto. Ya he dado unos consejos, no insistir en ello y ya me despido. Quedo a vuestra disposición. Pido que quienes hayan tenido experiencias o estén en ellas, sobre todo las que están saliendo adelante, pues lo expliquen, tengan un sentido social, un sentido general, un sentido de movimiento social de lo que están haciendo. No se queden en su pequeño proyecto, no se queden en que me interesa que mi proyecto salga adelante y lo demás me importa un rábano. No, porque incluso el proyecto de cada cual tiene mucho más posibilidades de ser exitoso, incluso siéndolo, de ser más exitoso todavía y de ser más rico y multiforme cuando haya muchos más proyectos por todas partes que estén saliendo adelante. Así pues, movimiento de ida al campo, movimiento de ir minando la ciudad, pa'lante. Muy bien. Queda a vuestra disposición por si necesitáis algo, amigos y amigas.